Lo que ocurrió aquel día en Dotán vuelve a repetirse en la vida de todo hijo de Dios. Con cuánta frecuencia los problemas nos rodean y estamos a punto de darnos por vencidos. Y con cuánta frecuencia nuestra visión espiritual es empañada. Y es el deseo de Dios que también nuestros ojos sean abiertos a las realidades invisibles, al igual que aquel joven estudiante en Dotán. Y cuando eso ocurre, nuestra confianza en Dios es restaurada, y es esa confianza plena en Dios la que nos permitirá permanecer firmes ante la prueba y estar listos para pasar la prueba final. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y un momento más regresaré para que repasemos esta conmovedora historia de fe y liberación. Aunque ocurrió hace muchos siglos, el relevante mensaje que esta historia nos deja es tan válido entonces como ahora. Nos muestra que la mano de Dios no se ha acortado para salvar y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta historia la encontramos en el libro segundo de Reyes, capítulo 6. Pero vayamos al contexto inmediato antes de entrar directamente en la historia. Los primeros 7 versículos nos presentan una conmovedora historia de cómo Dios actúa poderosamente y está involucrado en los asuntos diarios y en las presiones de la vida. Eliseo y los otros profetas fueron a Samaria, al río Jordán, a cortar madera para ampliar la escuela. Pidieron prestadas algunas herramientas y mientras cortaban los árboles, a uno de ellos se le escapó el hacha del mango y el hierro cayó al agua. Y siendo que era un hacha prestada, esto les causó gran preocupación. Le comunicaron al profeta lo ocurrido, con la esperanza que éste los ayudara. Y el profeta les preguntó dónde se les había caído el hacha. Y momentos después cortó un palo, lo echó en ese lugar donde le dijeron que el hacha había caído, y aquel hierro flotó. Ve y tómala, le dijo el profeta a uno de los jóvenes, y así lo hizo. Una hermosa ilustración de que tanto antes como ahora, Jesús siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos en los problemas que nos afligen en nuestra vida diaria. Es por eso que el apóstol escribió en 1 San Pedro capítulo 5, versículo 7, ese versículo que tú lo conoces de memoria y lo hemos reclamado tantas veces y repetido. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la declaración de alguien que experimentó en su vida los milagros de Dios. Esta es una declaración que tú y yo debemos hacerla nuestra por la fe en nuestros desafíos y los quehaceres diarios. Bueno, la historia ocurrió entre los años 852 al 798 a.C. Había guerra entre Israel y Siria. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba llevando una guerra estratégica contra Israel, pero tenía un problema. Resulta que cada vez que trazaba una estrategia militar muy secreta, Israel se le adelantaba y vencía. Y preocupado por esto, reunió a sus oficiales y les preguntó quién era el traidor. Y dice el registro, en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, ningún, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Resulta que no había traidor. El rey fue informado que el problema era Eliseo, quien tenía acceso a las deliberaciones más secretas del rey y las comunicaba al rey de Israel. Era el ojo y el oído de Israel. ¿No es una gran ventaja tener un profeta en la casa? Desde entonces el rey centró toda su atención en Eliseo, el profeta de Dios. Y descubrieron que vivía en el pueblito de Dotán. El nombre de este pueblo significa 2 pozos o 2 aljibes. Dotán era la misma ciudad donde siglos atrás José había sido vendido por sus hermanos, como lo relata el libro de Génesis capítulo 37. Y la orden real de captura no se hizo esperar. Los sirios lanzaron el ataque por la noche. Viajaron en carros de guerra y mucho antes que rompiese el alba, la ciudad de Dotán estaba totalmente rodeada por un imponente ejército en busca de un hombre, Eliseo.
Los habitantes de Dotán dormían apaciblemente ignorando el peligro. Pero como dice el libro segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Nuevamente Dios estaba adelantando a los eventos. Oh, cuántas veces hemos sido librados por Dios y no lo sabemos. Quizás emboscadas, malos negocios, fraudes, engaños, enfermedades y tal vez accidentes. Recuerdo hace algunos años atrás cuando un grupo de jóvenes decidió hacer un viaje misionero para ayudar a construir iglesias en el sur de México. Contrataron un autobús que los llevó a destino. El proyecto de construcción fue un éxito. No solamente lograron terminar 2 edificios, sino que parte del grupo, que contaba con algunos médicos, dentistas y oftalmólogos, ofreciendo consultas gratis, ayudaron a aliviar las necesidades de muchísimas personas de la comunidad. Por la noche, el grupo se dedicó a dirigir reuniones evangelísticas al aire libre y muchas personas hicieron su decisión por Cristo. Pero el enemigo de Dios no está interesado en que la juventud dedique sus talentos para servir a Jesús y aliviar las necesidades de la humanidad. Siempre está en pie de guerra, listo para causar el mayor daño posible o a destruir a los hijos de Dios. Pero Dios no duerme. Él coloca un cerco de protección alrededor de sus hijos. O como dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando emprendieron el viaje de regreso, luego de haber completado su objetivo, les tocó pasar nuevamente por terrenos montañosos, caminos estrechos, curvas cerradas y peligrosas. El grupo venía cantando y alabando a Dios por sus bondades recibidas durante este proyecto misionero. Y al llegar a un valle, luego de haber dejado atrás una cadena montañosa, el chofer del autobús recibió la impresión que debía detenerse para verificar el nivel de aceite del motor. Pero, ¿por qué debo detenerme?, razonó. Hace pocas horas antes de comenzar el viaje, el nivel de aceite estaba normal. ¿Por qué debo verificarlo otra vez? Avanzó unos kilómetros más y esta vez parecía que algo sobrenatural lo compelía a detenerse para verificar el motor. Detuvo el autobús a un costado de la ruta. Los jóvenes se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo, cuál era la razón para detenerse en ese lugar sin haber llegado al destino o al siguiente pueblo. El chofer bajó, revisó el nivel de aceite, los frenos, los neumáticos, etc. Todo estaba aparentemente normal. Y al subir nuevamente a su asiento, encender el motor y asirse del volante, quedó paralizado de horror. El volante giraba totalmente libre. La barra de la dirección se había quebrado. Habían viajado casi toda la noche entre montañas, curvas y precipicios, ignorando lo que podría haber ocurrido. Ahora comprendió por qué esta fuerza misteriosa lo había compelido a detenerse. Fueron momentos de reflexión para todo el grupo, momentos de reconsagración. Y nuevamente, Dios había adelantado enviando a sus ángeles para protegerlos de una manera milagrosa. Retomando la historia del Antiguo Testamento, muy temprano, el siervo de Eliseo se levantó y mientras preparaba su desayuno, notó que no había movimiento en las calles. Miró por encima del muro y quedó paralizado. En todas direcciones, la ciudad estaba rodeada por un gran ejército con carros, caballos y soldados. Y su corazón se llenó de temor y corrió hacia la casa gritando desesperado: «Señor mío, ¿qué haremos?». ¿No es esa nuestra primera reacción cuando nos encontramos rodeados por el enemigo? ¿O cuando las circunstancias parecen estar todas en nuestra contra? ¿O estamos frente a un callejón sin salida? ¿Qué hago?, exclamamos con frecuencia. Sí, cuando los problemas nos abruman, nos llenan de temor y desánimo, y estamos a punto de darnos por vencidos y hasta abandonar nuestra fe, como algunos hacen. Es por eso que debemos ir a las Escrituras para ver cómo reaccionaron hombres y mujeres de Dios en situaciones similares y cómo Dios intervino en diferentes circunstancias. Repasemos algunos incidentes bíblicos. Moisés, por ejemplo, antes de cruzar el Mar Rojo, el pueblo estaba aterrado al ver el ejército enemigo que se acercaba y no tenía escapatoria.
y algunos estuvieron dispuestos a rendirse como prisioneros y regresar nuevamente a Egipto. No veían más allá de lo que sus ojos físicos le permitían. Un mar, un ejército, montañas. Pero Moisés tenía su visión de Dios intacta. Podía ver más allá del mundo físico, a un Dios todopoderoso, a quien nada toma por sorpresa y cuyos ojos están sobre cada uno de sus hijos. Moisés dijo al pueblo lo que aparece registrado en Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Di a los hijos de Israel que marchen. Y nuevamente, Dios se adelantó al problema e intervino abriendo el Mar Rojo, salvando a su pueblo y destruyendo a sus enemigos. Tomemos el caso de Débora en el tiempo de los jueces. Israel había pecado contra Dios y el Señor los dejó caer en manos de los cananeos. Fueron intimidados y abusados por 25 años por Sísara, comandante de las Fuerzas Armadas. Finalmente clamaron de corazón por ayuda y Dios los escuchó. Levantó a Débora, la profetisa, para guiar a Israel. Y bajo la dirección de Dios, Débora trazó un plan que condujo a Sísara con sus carros de guerra a los arroyos secos al pie del monte Tabor. Y Dios envió una lluvia torrencial y los carros quedaron empantanados, tuvieron que huir a pie y fueron alcanzados y exterminados. Ella prorrumpió en cántico, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Israel experimentó la victoria porque se abrieron sus ojos espirituales, vieron más allá del problema, clamaron y Dios contestó. El rey Ezequías, el buen rey de Judá, es otro ejemplo. Un día se vio rodeado por 185,000 soldados asirios. Fue al templo, oró y puso sus ojos en Dios para que liberara a su pueblo. Y luego reunió a su pueblo y les dijo las memorables palabras que encontramos en el libro 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces Dios envió a su ángel y aquella noche murieron 185,000 soldados asirios. La victoria no es nuestra, sino del Señor, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Dios está presente en los asuntos diarios de la vida, amigo y amiga. No estás solo, sola, frente a ese problema que afrontas. Dios es poderoso para obrar un milagro si confías en Él. Y si Él en su providencia elige no obrar ese milagro que tú pides, sigue confiando, porque Él te dará fuerzas para sobrellevar esa carga y tú estarás siendo un testimonio viviente ante el universo, que amas a Dios más allá de los beneficios que recibes. Sí, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bueno, Eliseo, al igual que el joven, también vio el ejército enemigo rodeando la ciudad. Pero Eliseo tenía su visión de Dios intacta. Podía ver por fe más allá de lo que sus ojos físicos contemplaban. Le dijo al muchacho lo que aparece en 2 de Reyes 6:16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y nuevamente Dios se adelantó e intervino en favor de sus hijos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 1000 años antes, no muy lejos de allí, Jacob, antes de encontrarse con su hermano Saúl y de luchar con el ángel, vio un campamento de ángeles cerca de su campamento. Llamó a aquel lugar Mahanaim, o sea, doble campamento, el de Dios
y el suyo. Dos mundos que coexisten juntos. Y repetidas veces el Señor dice a sus hijos palabras reanimadoras. A menudo en el transcurso de la vida, los creyentes se encuentran en situaciones que les infunden temor e incertidumbre. Pero Dios revela su presencia y habla palabras de ánimo y esperanza. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Jacob, no temas descender a Egipto, allí estaré y de ti haré una nación grande. Josué y Caleb hablaron en el nombre del Señor. No temáis, los comeremos como pan, Dios está con nosotros. Igualmente Dios te dice a ti, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y Jesús nos asegura, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sabes que mientras vivamos en este mundo, se levantarán muchas dificultades y surgirán peligros que deberemos afrontar. Y Satanás hará todo lo posible para que los justos cedan ante la duda y el temor. Pero a través de la niebla de la incertidumbre y la duda, aún nos llega en forma clara y animadora la voz de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El más débil hijo de Dios, aparentemente solo y olvidado en la tierra, nunca necesita temer de fuerza alguna que el enemigo pueda enviar contra él. Porque con Dios a su lado, su fuerza será mayor que la de las más potentes huestes del mal. Y Eliseo oró, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y Dios contestó la oración del profeta y los ojos del muchacho se abrieron al mundo real. Vio el campamento del Señor mucho más numeroso, más brillante, mejor armado, rodeando la ciudad. Sabes, amigo y amiga, las mayores realidades no pueden verse con los ojos físicos. Sin la ayuda del Señor, Él y sus ángeles son invisibles para el hombre. Pero con los ojos de la carne solo podemos ver las cosas materiales. Las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. Y nuestra mayor necesidad es que se abran los ojos, para que se nos abran los ojos para que podamos ver al Dios de lo imposible y la importancia vital de todo lo que se relaciona con su reino. Y a menos que Dios nos abra los ojos, recorreremos los caminos de la vida como ciegos, sin entender nunca los bienes del Señor, sin llegar a comprender la vital importancia de la justicia, ni apreciar el alcance de la santidad. Y cuando oramos a Dios, se nos abren los ojos y comenzamos a captar el valor de lo que es más vital en nuestra existencia. Los ángeles de Dios son los compañeros constantes de los justos. En torno a estos hay mensajeros del cielo que los guardan y por cuyas filas los ángeles malos nunca podrán pasar a menos que por su propia elección los santos rechacen la protección divina. ¿Sabes que quien es ayudado por el Señor puede hacer frente fácilmente a las más grandes potencias de la tierra? Los carros y caballos que rodeaban a Eliseo eran miríadas de poderosos ángeles enviados por Dios para cuidar a su siervo. David durante su vida tuvo que enfrentar problemas humanamente insolubles. Pero nota lo que escribió en uno de los salmos. Salmo 3:6. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y el Salmo 27, versículos 1 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Y otro más en Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. ¿Sabes? Las Escrituras están llenas de incidentes que nos muestran que el mundo físico que nos rodea no es todo. Hay un mundo real detrás de las cortinas de la historia. Es por eso que el apóstol Pablo animó a los hermanos y escribió lo que aparece en su segunda carta a los Corintios en capítulo 4, versículo 17. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La oración que tú y yo necesitamos es, oh Señor,
abre mis ojos para que vea las realidades eternas que me rodean. Y ahora un par de promesas de mi autora favorita del librito El Camino a Cristo. Ella dice así, y esas palabras yo las he memorizado porque me han ayudado mucho en mi vida. Dice, presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome de ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Y por medio de la fe podemos mirar lo futuro y confiar en las promesas de Dios. Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos han confundido en las providencias de Dios serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de entender serán entonces reveladas, y donde nuestro entendimiento finito veía solamente confusión y desorden, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Esto en el librito Camino a Cristo, que te lo recomiendo, el libro más traducido y más leído después de la Biblia, página 110. Y ahora, a manera de conclusión, pregunto, amigo y amiga, ¿cuál es tu visión espiritual? ¿Estás consciente de que hay un campamento de Dios en forma permanente para socorrerte? ¿O andas a la deriva? ¿Estás siendo tan hoy con un problema que no puedes resolver? ¿Está tu casa, tu hogar, tu vida, tu salud rodeada por un problema sin solución? ¿Sientes temor? Tal vez al sintonizar este programa estabas pensando que si este mismo día o esta semana no se resuelve tu problema, ya no vale la pena seguir adelante luchando. Es posible que te encuentres en un mar de dificultades y te estás enfriando espiritualmente al punto que ya no oras ni estudias la Biblia. Tal vez estás pensando que tu matrimonio ya no tiene solución. Tal vez estás dándote por vencido con tus hijos. O tengas un grave problema de salud, no sé. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Tal vez las relaciones con otras personas no andan bien. O tu noviazgo ha fracasado. O tus estudios sientes que no avanzas. Tal vez estás preocupado con tu trabajo. Y tal vez con tu problema de documentación al emigrar a otro país. ¿No quisieras ahora mismo usar el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, sus promesas llevadas en oración? Clama a Dios en oración, porque sus promesas, alguien ha dicho, son como cheques en blanco firmados por Dios. Ve y cóbralos, porque están respaldados por el banco del cielo. Clama a Dios en oración. Conéctate con la fuente de vida. Acompáñame entonces a orar. Padre Celestial, abre nuestros ojos espirituales para que podamos verte. Ayúdanos a ejercer fe y confianza en ti frente a la crisis. Tú que sostienes los mundos con el poder de tu palabra, eres más grande que nuestros problemas. Nada te toma por sorpresa. Por eso tenemos la seguridad que tú ya te has adelantado y has hecho provisión para nuestras necesidades. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra y te invito a continuar estudiando los mensajes de vida de la palabra de Dios y a sintonizar otro programa más de Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarde en su amor y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Dios desea que seas feliz.
Y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.